tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos al culto de este día miércoles 25 de noviembre. Gracias por su fidelidad, por su puntualidad para conectarse y estar compartiendo el culto de esta noche. Les recuerdo, mis hermanos, que Dios mediante, esta sería nuestra última transmisión de los miércoles, ya que a partir del próximo miércoles estaríamos teniendo cultos presenciales en nuestro templo. Por lo tanto, esta sería la última conexión. Solo estaremos desarrollando el culto presencial. No vamos a tener ninguna transmisión en ninguna de las plataformas, ni por Facebook, ni por YouTube, sino que solamente estaremos enfocados en el culto presencial, para que lo tomen en cuenta. Entonces, pues, agradecemos en verdad todo el tiempo que usted ha apoyado a nuestra iglesia, se ha conectado y ha podido compartir los diferentes cultos en los diferentes horarios. En esta noche estamos, durante esta semana que está transcurriendo, estamos enfocando la importancia de rendirnos al Señor. Es necesario, y ojalá su corazón esté dispuesto precisamente para hacer una realidad, rendirse al Señor. El día domingo, si Dios lo permite, estaríamos entonces haciendo entrega de las promesas de fe, las nuevas promesas de fe. El domingo anterior estuvimos ofreciéndole las boletas para realizar las promesas, y espero que usted no olvide llevarla al templo este próximo domingo, ya respectivamente llena. Si va a escoger la boleta
digital, entonces pues espero también que pueda llenarla, ya que esperamos este próximo domingo estar cerrando con la entrega de nuestras boletas de ofrendas prometidas por fe. Mis hermanos, es gracias a su fidelidad, a su apoyo, que la obra del Señor se puede realizar. Vamos a tener en esta noche, vamos a estar viendo un video de agradecimiento de uno de los misioneros que estamos apoyando en la ciudad de Panamá, específicamente en el lugar de Arraiján, a nuestro hermano Alex y su esposa Sheila. Estos son nuestros representantes en este lugar de Panamá, en Arraiján, y ellos quieren agradecernos por todo el apoyo que han recibido durante todo este año a través de las ofrendas prometidas por fe. Entonces, después de escuchar y ver este video, vamos a tener la oportunidad de escuchar un cántico, y pues usted también puede unirse allí a cantarlo, para posteriormente tener el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Disponga su corazón y ojalá pues usted comparta esta transmisión con otras personas para que también la puedan ver y escuchar. Entonces veamos este video de un misionero que estamos apoyando. Iglesia Bíblica Bautista en Arraiján. 2018 fue un año de mucha bendición para mi familia, porque fuimos enviados como misioneros a la ciudad de Panamá, dispuestos a cumplir la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo. El 19 de agosto de este mismo año pudimos ser establecidos como Iglesia Bíblica Bautista en Arraiján. Gracias a Dios y también a la familia Avance por su gran apoyo. Actualmente estamos en Casa Iglesia y gracias a Dios hoy en día tenemos asistencia de 40 en promedio. Anteriormente nos reuníamos en la sala de la casa, pero después de meses fuimos creciendo y ya no cabíamos en aquella sala, y por eso hoy en día nos congregamos en el patio de aquella casa. Y ahora nuestro deseo es adquirir la propiedad donde actualmente nos congregamos como iglesia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hemos ido creciendo por la gracia de Dios. Y si estamos dispuestos a seguir, a hacer crecer la obra del Señor. Gracias, familia Avance. Gracias, familia Avance. Gracias. Nosotros somos sus misioneros acá en Panamá. Gracias, familia Avance, por ser parte de la obra misionera, especialmente en Arraiján. Y eso ha sido posible gracias a sus oraciones, gracias a su aporte económico a esta obra. Y ustedes han sido parte de esta obra esos 2 años que hemos estado representando a ustedes. Por eso estamos profundamente agradecidos desde acá en Panamá. Gracias. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar.
Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón. Como les dije anteriormente, el tema de esta semana en nuestra cumbre Desafíos de la Fe es rendidos al Señor, rendidos al Señor. En esta noche yo quiero compartir cómo debemos rendirnos a Dios. Cuando pensamos en la palabra rendirse, puede parecer algo negativo, específicamente porque constantemente uno anima a las personas a que no se rindan ante un problema, ante una adversidad, ante el desánimo, las luchas, etcétera. Desde este punto de vista, más bien es lo contrario. Uno no dice que se rinda, sino más bien que continúe. Pero en cuanto a Dios, rendirse a Dios es algo positivo, algo necesario en la vida de todo cristiano. Por eso es que entonces necesitamos entender este concepto y hacerlo una realidad. ¿Cómo debo rendirme a Dios? Primero, hermanos, pensemos en la palabra rendirse. ¿Qué significa rendirse a Dios? Bueno, tiene varios sinónimos y quiero enfocar en primer lugar que rendirse es dejar de pelear. Dejar de pelear. Y pensando en un ejército, cuando se rinde a otro, el ejército que se rinde al ejército victorioso es porque reconoce la superioridad del ejército que lo está dominando, que lo está subyugando. Entonces, cuando el ejército dominado se rinde, esto indica que ese ejército se pone a la disposición de lo que decida el otro ejército, de lo que decida hacer con él. Se abandona, el ejército perdedor se abandona en las manos del ejército ganador. Deja de pelear, ya no lucha más. Bueno, entonces, si rendirse es dejar de pelear, rendirse a Dios es decirle: Señor, dejo de pelear contigo, dejo de luchar, dejo de oponerme o resistirle a usted. Usted ha ganado, mi vida pertenece y haga lo que usted quiera hacer conmigo. Eso es una de lo que quiere decir rendirse a Dios. Permítame decirle que la conversión del apóstol Pablo, y le invito a que busque en Hechos capítulo 9, ilustra muy bien el hecho de rendirse, de dejar de pelear contra Dios, porque esto es lo que venía haciendo Saulo de Tarso, este hombre que posteriormente pues llegó a ser el apóstol Pablo. En el capítulo 9 del libro de Hechos encontramos allí que inclusive cuando él venía allí para perseguir a los cristianos camino a Damasco, dice la palabra de Dios en Hechos 9 que a partir del versículo 4
Y yendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Permítame decirle que hasta aquí vemos a Pablo luchando contra Dios, peleando contra Dios. Y rendirse es dejar de pelear. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, rendirnos a Dios es dejar de pelear contra Dios. Cuando una persona no da este paso, inconscientemente no se da cuenta que está luchando, que está peleando contra Dios, hasta cuando ese corazón se rinde al Señor, que fue lo que sucedió con Saulo de Tarso. También rendirse es detener su resistencia, que detengamos de resistir a Dios. Muchas veces el ser humano resistimos al llamado de Dios, resistimos a la invitación que Dios nos hace, ya sea a la salvación, a la consagración, al servicio o a cualquier otro deseo u propósito que Dios quiere cumplir en mí. El ser humano resistimos la invitación, el llamado del Señor. En el libro de Job, capítulo 22, verso 21, es otro ejemplo que nos muestra el dejar de resistir a Dios para rendirnos a Él. En el capítulo 22 de Job, le dicen así a los amigos de Job, dicen lo siguiente: Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Rendirse a Dios entonces es detener su resistencia contra Él. Completamente, como dice aquí, volverse en amistad con Él. Rendirnos a Dios, por lo tanto, es reconocer que una persona ha estado o está luchando contra Dios y que necesita entregarle el control de su vida a Él. Por lo tanto, analicemos muy bien si realmente usted que está allí viendo la transmisión es una persona que ha venido una y otra vez rechazando la salvación que Dios le ofrece. Permítame decirle que usted está peleando contra Dios, está resistiendo el llamado que Dios le está haciendo. Y de la misma manera, uno como cristiano, puede ser que su vida, Dios viene impresionándole a tomar una decisión y no lo hace. Entonces esa persona está resistiendo el control de Dios sobre su vida. Como le dije, cuando enfocamos rendirse ante una situación adversa, rendirse es algo negativo, ¿verdad? Porque más bien uno dice: no se rinda, no se canse, continúe. Pero en el caso de rendirnos al Señor es algo positivo. Es algo positivo porque Dios se hace cargo de nuestra vida. Y de esta manera, rendidos a Dios, estamos llenos de todas las cosas buenas que Dios nos ofrece. Por lo tanto, rendirnos al Señor es algo bueno, es algo necesario, es algo positivo. En segundo lugar, quiero decirle, ¿qué deberíamos rendir a Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere que le rindamos a Él? Al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas, es decir, todos los países y los ejércitos que estaban en contra de Alemania, en contra de Hitler, que eran varias naciones, estas se llamaban las fuerzas aliadas en contra de Hitler, en contra de Alemania. Bueno, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, estas fuerzas armadas se negaron a negociar con Alemania. Normalmente un ejército, cuando quiere rendirse,
quiere establecer negociaciones. Está bien, nos rendimos, pero a cambio pedimos o queremos que se nos dé tal privilegio o tal situación, se nos respete, etc. En el caso de los aliados, le dijeron a Alemania: hay una sola demanda para usted, es rendición incondicional. No le tocaba a Alemania, no le tocaba a Hitler poner las condiciones, era sencillamente rendirse y punto. Esa fue la decisión que las fuerzas aliadas hicieron con Alemania, ninguna otra. Un rendimiento o una rendición incondicional. Permítame decirle que a veces el ser humano con Dios queremos condicionarlo. Entonces no nos estamos rindiendo realmente como Dios espera, sino que le estamos poniendo condiciones. Sí, yo acepto al Señor, pero no dejo tal cosa. Eso no es rendición, eso es poner una condición. Y no podemos condicionar a Dios. Él tiene el derecho absoluto para que incondicionalmente nos rindamos a Él. Ahora, volviendo otra vez a ese punto, ¿qué es lo que debería rendir a Dios? El ser humano es un ser tripartito, según nos dice la palabra de Dios, allá en 1 de Tesalonicenses 5:23. Tripartito compuesto de 3 partes, como tantas otras cosas nos muestran precisamente el hecho de que Dios también es un Dios trino. La condición del agua en estado líquido, gaseoso, sólido. Vemos enseñanzas de algo tripartito. Los objetos que se miden por anchura, altura, profundidad, 3 partes. Así también el ser humano somos tripartitos, compuesto de mente, cuerpo y espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos rendir a Dios? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entregarle a Dios nuestra mente, nuestros pensamientos, es parte de ese ser espiritual, nuestra mente. Hermanos, entregar nuestra mente a Dios no significa que vamos a dejar de pensar y nos vamos a comportar como tontitos, no. Significa pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entregarle el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, es dejar que Dios llene nuestros pensamientos de Él. Es no permitirle a las tentaciones que se aniden en nuestra mente para llevarnos al pecado. Todo lo contrario. Allí el libro anterior a Tesalonicenses, en Filipenses capítulo 4, verso 8, Filipenses 4:8 nos dice cuál debe ser el pensamiento nuestro, el pensamiento de todo cristiano, para que esté controlado por Dios. Tenemos que rendirle nuestros pensamientos, nuestra mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué debemos de rendirle a Dios? Entregarle el control de nuestra mente, el control de nuestros pensamientos. Y también dice que hemos de rendir nuestro cuerpo, entregarle el cuerpo. No olvidemos que somos templo del Espíritu Santo, según nos dice 1 Corintios 6:19. Nos hace un recordatorio 1 Corintios 6:19 al hecho de que si usted es un hijo de Dios, si usted es un creyente, su cuerpo no le pertenece a usted, le pertenece al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos rendirle a Dios? El control de nuestra mente, el control de nuestro cuerpo. No presentar nuestro cuerpo al pecado, no dañar nuestro cuerpo con el pecado. Las diferentes formas del pecado, mis hermanos, destruyen el cuerpo de una persona. Los vicios que produce el tabaco, que producen las drogas, a qué llevan a una persona que consume alcohol, a qué lleva a una persona que vive una vida desenfrenada sexualmente hablando, a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual, a corromper su mente y su cuerpo de este tipo de perversión. Entonces la palabra de Dios nos manda que le entreguemos nuestra mente, que le entreguemos nuestro cuerpo, que le entreguemos nuestra voluntad, también nos decía. Y esto es algo sumamente importante, porque la voluntad es el libre albedrío. Dios puede hacernos que nos rindamos, Dios puede dominarnos y humillarnos fácilmente y quebrantar nuestra voluntad, pero al darnos libre albedrío nos da la oportunidad de que decidamos nosotros, decidamos si voluntariamente nos rendimos a Él o resistimos el llamado que Él nos hace. ¿Sabe? El mismo Jesús en su condición humana se sometió a la voluntad del Padre. Cuando Él estaba orando allá y está narrado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, ahí en el huerto de Getsemaní, en un tiempo de agonía, de sufrimiento, porque Él sabía que estaba a pocas horas de ser apresado para posteriormente ser crucificado. Entonces Él oró a Dios y en su oración le dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Si el mismo Señor Jesús, siendo Dios, pero en su condición humana, nos da el ejemplo, sometido a la voluntad del Padre. Pregúntese por un momento, ¿con qué frecuencia es mejor su propia voluntad que la voluntad de Dios? ¿Con qué frecuencia es mejor mi propia voluntad que la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nunca. Nunca es mejor seguir la voluntad nuestra que hacer la voluntad de Dios. Rendir nuestra voluntad a Dios es para nuestro propio provecho, nuestra propia felicidad, tanto aquí en la tierra como también en la eternidad. ¿Qué dice Romanos 12:2 en cuanto a rendirle la voluntad a Dios? Dice, ¿y cómo es la voluntad de Dios? En Romanos 12:2 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, entregarle la voluntad a Dios es algo beneficioso, es algo agradable, es algo perfecta la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, en verdad que más bien nos conviene, en lugar de seguir nuestra propia voluntad y rechazar la voluntad de Dios. Pensemos en los beneficios que trae para nuestra vida cuando usted y yo rendimos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Hay muchos beneficios, nada más voy a enumerarle aquí unos cuantos. En primer lugar, beneficios de rendirnos a Dios. Tendremos comunión y compañerismo con Dios. Una persona que ha rendido a Dios su vida va a tener comunión y compañerismo con Dios. Esto es precioso porque cuando una persona pierde la comunión y el compañerismo con Dios, ¿sabe? Hay temor, hay dudas, hay vergüenza. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva después que pecaron en el huerto del Edén.
dejaron de rendir su voluntad a Dios e hicieron lo que la serpiente les dijo que hicieran. ¿Y qué vino inmediatamente? Perdieron la comunión con Dios, perdieron el compañerismo con Dios. Pero cuando nos rendimos a Él haciendo lo que Él nos demanda, vamos a tener esa comunión y ese compañerismo que nos va a dar confianza. En el libro de Salmos, el capítulo 25, habla de que esa comunión es para aquellas personas que se rinden al Señor. Salmo 25, 14, dice el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, tal vez usted dirá, pero ahí no dice que la comunión es con los que se han rendido. No, sino dice con los que le temen. Pero es que el temor a Dios nos va a llevar a esto, a rendirnos a Él. Por lo tanto, rendirnos a Dios va a traer a nuestra vida comunión y compañerismo con Dios. Otro beneficio, vamos a servir eficazmente a Dios. Nuestro servicio será realmente eficaz porque estamos rendidos al Señor, haciendo lo que Él quiere que hagamos. En el libro de Hechos, el capítulo 4, verso 31, vea lo que se dice aquí en Hechos 4, 31, de esos primeros cristianos, el ejemplo, el testimonio de esos primeros creyentes en la iglesia primitiva, que estaban rendidos a Dios, que estaban en comunión y en compañerismo con Dios. En el capítulo 4, verso 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estos creyentes rendidos a Dios, se manifestó la presencia de Dios en sus vidas, sirvieron eficazmente a Dios con poder y Dios respaldó ese servicio dando buen testimonio de ellos, confirmando el Señor inclusive con señales y milagros que realmente estaban rendidos al Señor haciendo la voluntad de Dios. No olvide que en cierto momento ahí dijeron, cuando les mandaron a que no predicaran más la palabra del Señor, y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, el servicio de una persona que está rendida a Dios va a ser un servicio eficaz, va a agradar a Dios y va a ver el fruto. Y una razón más que le doy, y no porque solo existan estas tres, hay muchas más, pero estas son las principales. Tendremos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Una persona rendida a Dios realmente va a experimentar las bendiciones de Dios sobre su vida. Quiero ir al libro de Job, el capítulo 11, que expresa precisamente una persona que se rinde a Dios. En Job 11, cómo esta persona va a tener las bendiciones de Dios. En el versículo 13 del capítulo 11 nos expresa cuando la persona se rinde a Dios. Dice el verso 13, si tú dispusieres tu corazón, está hablando de rendirse a Dios, disponer el corazón, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, viene la persona rendida a Dios. Sigue diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti. Recuerde que rendirse es dejar de resistir, volverse al Señor. Y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces todo esto involucra el rendimiento a Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Vienen las bendiciones de Dios. Dice el verso 15, levantarás tu rostro limpio de mancha. Habla aquí de perdón, de limpieza de nuestros pecados. Serás fuerte y nada temerás. Una persona fuerte, firme en la fe. Olvidarás tu miseria. Aun cuando una persona haya tenido un pasado marcado por el pecado, pero si realmente se rinde a Dios, es hecho una nueva criatura.
porque así dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es de una persona que está rendida a Dios. Olvidarás tu miseria. Dice el versículo 17, la vida te será más clara, porque es Dios quien está guiando esa vida. Dice el versículo 18, tendrás confianza, porque hay esperanza. Y la parte final de ese versículo dice, y dormirás seguro. También el versículo 19, muchos suplicarán tu favor. Por lo tanto, hermanos, ¿qué beneficio nos trae rendirnos a Dios? Tenemos comunión íntima con Dios y compañerismo. Vamos a poder servir eficazmente y además vamos a tener las bendiciones de Dios en nuestra vida. El otro punto es cómo empecé. ¿Cómo podemos o cómo debemos rendirnos a Dios? Si ya entendemos entonces que todo nuestro ser tiene que estar rendido, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, y el provecho y las bendiciones que trae rendirse, ¿cómo podemos rendirnos? ¿Cómo hago para rendirme a Dios? Bueno, mis hermanos, es sencillo. Es sencillo en el sentido, no digo que es fácil, pero lo que quiero decir está al alcance de todos. En primer lugar, para rendirnos a Dios, debemos de confiar en Dios. Así fue como empezamos en este mes las enseñanzas de desafíos de la fe. Creerle a Dios. Entonces, cuando digo confiar en Dios es eso. Tenemos que creer las promesas de Dios, tenemos que creer que lo que Él nos dice es realmente cierto, que sus promesas son fieles y verdaderas, que no debemos de tener ninguna duda para hacer lo que Él nos demanda, porque Él es veraz. Confiar en Dios. En el Salmo 37 se nos exhorta una y otra vez a confiar en Dios. El Salmo 37, vea por favor allí el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. El versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, ¿cómo podemos rendirnos a Dios? Confiemos en Dios. Cuando usted llega a un lugar, visualicemos cuando llegamos al templo y nos sentamos en una silla, nos sentamos en una banca, usted se sienta allí cómodamente o tranquilo, confiando en que esa silla y esa banca lo va a sostener. Probablemente, si esa silla o esa banca está media tembleque, ahí que se traquea y se mueve toda, usted no va a confiar. O si nota que las patas de esa silla se le están abriendo, no, porque en cualquier momento se cae. Pero cuando usted la siente firme y segura, con confianza, usted echa todo el peso de su cuerpo y cómodamente está sentado. Hermanos, confiar en Dios es así. Es depositarnos completamente en Él, no tener dudas, no tener temores. Es esperar en Él, confiar en Él y Él hará, como dice la palabra. También, hermanos, nos rendimos a Dios no solamente confiando en Él, sino también entregándonos a Dios cada día. El asunto de rendirse a Dios no es solamente el día que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Sí, ahí usted se rindió para la salvación, para aceptarle a Él, pero el rendirse a Él en nuestra vida diaria es un asunto de cada día. En Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 23, ahí habla a aquellas personas que quieren ir en pos del Señor, a los que queremos ser discípulos del Señor, caminar en pos de Él. Bueno, ahí nos dice que para ser discípulos necesitamos una rendición diaria, algo de todos los días. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la rendición al Señor es una decisión de cada día, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hoy usted y yo podemos haber rendido nuestra voluntad a Dios, pero tal vez más tardito o mañana va a querer rebelarse y hacer otra cosa. Entonces tenemos que venir otra vez y rendirnos al Señor. Por lo tanto, ¿cómo podemos rendirnos a Dios? Una entrega diaria a Él. Confiar en Él, entregarnos cada día a Él. Y además, esa entrega, mis hermanos, involucra un sometimiento al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerde lo que dice Gálatas 5:16 en cuanto a esa lucha espiritual que tenemos. Qué lindo sería que cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya quedamos rendidos para siempre. No, sí tenemos la confianza y la esperanza de ser sus hijos para siempre, pero hay una lucha por no querer el señorío de Cristo. Y eso es lo que entregarnos a Él cada día, es someternos al control del Espíritu Santo diariamente. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, una persona que se rinde a Dios cada día, que se entrega al control de Él cada día, es una persona que se somete al control del Espíritu Santo. Cada vez que allí pone en su corazón, le inquieta, es el Espíritu Santo que está diciéndole, apártese del pecado, no ceda, haga la voluntad de Dios. También, mis hermanos, esa entrega a Dios cada día involucra un sometimiento a las Escrituras. Dios nos ha dejado su palabra para revelarnos su voluntad. Y es someternos a las Escrituras lo que nos va a ayudar precisamente a entregarnos al control de Dios cada día. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, habla de esto. Juan 14, 21. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces podemos ver que someternos a las Sagradas Escrituras, someternos a la guía de la palabra de Dios, es mostrar amor a Dios. Estoy amando porque estoy haciendo lo que Él me dice. Y dice que el que le ama será amado por el Padre Celestial. Y yo también, dice, le amaré y me manifestaré a Él. En otras palabras, a través de su palabra se va a revelar a nosotros. Vamos a poder conocer, vamos a poder saber qué hacer ante las diferentes circunstancias y desafíos de la vida. Entonces, entregarnos a Dios cada día es someternos al control diario del Espíritu Santo, momento a momento, es someternos a la guía de la palabra de Dios. Y además nos rendimos a Dios cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Si una persona no ha aceptado a Jesucristo y se da cuenta que Dios lo está llamando a que acepte al Señor, no puede decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Claro que sí. Sabe que la voluntad de Dios es que esa persona se salve, no se pierda, que proceda al arrepentimiento. Pero si la persona dice, no, ahora no, voy a pensarlo, no estoy listo todavía, más adelante, eso muestra que la persona no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pensemos en un creyente que Dios lo llama a que rinda su vida, pero la persona dice, no, yo tengo planes, yo quiero ser un profesional y sacar una carrera universitaria, ganar dinero, etcétera. Pero sabe que ahí Dios le está poniendo en su corazón el peso
y no lo hace, entonces no se está sometiendo. Conoce la voluntad de Dios, pero no se está sometiendo. Si el Señor le inquieta allí, tal vez está con una persona que le testifique, que le hable, y usted se da cuenta, esa persona ahí Dios se la ha puesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le hable a esa persona de Cristo. Y si no lo hacemos, no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? A menudo, muy frecuentemente, el ser humano no queremos someternos a la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. El apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, él entendió lo que era someterse a la voluntad de Dios y lo expresa en este versículo que es conocido para la mayoría de nosotros, Gálatas 2:20, cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Muero a la voluntad mía, muero a los planes míos, dejo de pelear contra Dios y me rindo, me someto a Él y le digo: Señor, haga usted su voluntad en mí. Yo voy a hacer lo que usted quiere que haga. Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Nos dio a su Hijo Jesucristo para ser el Salvador de todos aquellos que en Él creen. Dice una cita en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Imagínese, si siendo un pecador destituido de la gloria de Dios, si siendo un pecador condenado al infierno, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, mostrando a su amor, su misericordia para ser salvo, ¿cómo no nos dará entonces también con Él todas las cosas, como dice Romanos 8:32? Por supuesto. Pero para recibir esos beneficios debemos rendirnos por completo a Dios. No podemos recibir esos beneficios diciéndole: no, yo quiero hacer conmigo lo que quiero, pero bendígame usted, Señor. Claro que sí, bendígame, pero no me quiero someter. No es posible. Cuando decidimos rendirnos a Dios, es cuando experimentaremos su poder y sus bendiciones. No espere una persona que no tiene una vida rendida a Dios tener el poder de Dios sobre su vida, tener las bendiciones de Dios sobre él. No, Dios la da a aquellas personas que se someten a Él, que se rinden y le dicen: aquí estoy, Señor, haga su voluntad conmigo. Por lo tanto, mis hermanos, rendirnos al Señor es la decisión más sabia que una persona puede hacer. Es el paso más importante. Yo no sé qué estará el Señor diciéndole en esta noche que rinda usted a Él. No sé si Él quiere que se rinda para aceptarle, si hay alguna persona allí que no le ha aceptado, y esto es lo que el Señor quiere lograr de usted. No sé si es algún joven, alguna persona que Dios la está llamando al ministerio, le dice: ríndase, no tema, no dude, yo me voy a encargar de usted. No sé si es tal vez un creyente que necesita reconciliarse y volverse a Dios, volver en amistad con Él. No resista, no luche más, sino que entréguese a Él y tendrá las bendiciones de Dios sobre su vida. Tome una decisión: rendirse a Dios en la noche de hoy. Le invito para que allí donde usted está, hable con Dios, incline su rostro, cierre sus ojos, abra su corazón y dígale: Dios, he venido luchando, he venido peleando contra usted, como Saulo de Tarso, dando patadas y lastimándose él mismo. Eso es lo que nos pasa cuando nos resistimos a rendirnos a Dios. No resistamos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Padre Santo, estamos en esta noche
reconociendo la necesidad, la importancia de rendirnos al Señor. Esto es una decisión constante. Tenemos que estar revisando día a día qué áreas no están rendidas a Dios, qué áreas de nuestra vida, qué partes de nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestra mente no se ha rendido al dominio, al control del Señor, y necesitamos dejar de pelear, someternos. Ponga usted, Señor, las condiciones. Yo voy a hacer como dijo Saulo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios, que ese sea el sentir, las decisiones de lo que cada una de esas personas que han escuchado esta palabra puedan decidir en la noche de hoy. Si hay alguna persona que sabe que necesita aceptar a Cristo y ha venido resistiendo ese llamado, oro para que en este momento ese corazón se suavice y dígale: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Quiero tu perdón, quiero la limpieza de mis pecados, quiero entregarte el control de mi ser. Toma mi vida, Dios, limpia mis pecados, lávame de mi maldad y hazme un hijo tuyo. Y Dios, si hay algún creyente que estás tocando su corazón para que se rinda al ministerio, a la obra, que no tenga dudas, que no tenga temores, o aun cuando las tenga, que sea mayor la confianza que pueda tener en el Dios Todopoderoso, porque ¿cómo no nos dará el Señor esas grandes y preciosas promesas si nos rendimos a Él? Que sea para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Espero, hermanos míos, que la decisión que usted haya tomado en esta noche haya sido rendirse a Dios. Y ese rendirse a Dios se manifestará en su manera de vivir, en sus compromisos que adquiera con el Señor y los pueda cumplir. Vamos a estar concluyendo. No olviden entonces que esta es la última semana para los jóvenes, la conexión en Zoom, los jóvenes menores a las 3 de la tarde, los jóvenes mayores a las 7 de la noche. La última de esta semana, porque ya la siguiente todo será presencial, si Dios así lo permite. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas. Ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver
almas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas.